Bueno, vamos a hablar de un tema que sin duda será de los más importantes en estos tiempos, tanto para nosotros como a nivel continental y sobre todo en Brasil, donde está sucediendo que diputados aprobó iniciarle juicio político a Dilma. Esta decisión por 367 votos a favor y tan solo 137 en contra. De esta manera se apuesta a correr a la presidenta del Brasil de su cargo para que asuma el vice. Para hablar de esto, para que nos aclare un poco la situación que se está viviendo en Brasil, estamos en contacto con Diego Vidal. Él es periodista argentino que reside en Brasil. ¿Cómo te va, Diego Vidal? Matías Russo te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te llamamos para que nos puedas dar el panorama que se está viviendo en Brasil a tan solo horas de que se aprueben diputados iniciarle juicio político a Dilma Rousseff. Bueno, como ven, decía vos en la apertura, ¿no? Este juicio político impulsado en la Cámara de Diputados, que huele más a venganza que a otra cosa, ¿no es cierto? Hay que recordar que a Dilma no la acusan de hecho de corrupción, ni está involucrada en el escándalo de Petrobras, ni en la famosa causa de lavallazo, de lavado de dinero, como si están involucrados muchos empresarios, políticos de todos los partidos, inclusive de la oposición, que ayer estuvo votando en contra de Dilma, sino de haber hecho unos movimientos contables en el presupuesto del Estado Nacional, ¿no? Se puede decir algo que han hecho todos los gobiernos, ¿no? Sí, se puede decir que es algo similar a lo que se vivió en Argentina con Cristina Kirchner la semana pasada, y esta citación a hablar por el tema de dólar futuro, una situación similar. Claro, son medidas de gobierno, que en realidad puede ser una falta administrativa, porque lo que ha hecho Dilma es cubrir el déficit en las cuentas de gastos sociales, como los planes de Niña Casa Niña Vida, ¿no? Los planes como de construcción de vivienda, de Bolsa Familia, que es como la asignación universal en Argentina, y cubrir ese déficit tomando préstamos de la misma banca oficial. O sea, en Argentina se ha hecho y se hacen todos los procesos, pero el mismo entes estatales que prestan dinero para cubrir los déficits de cuenta y de gasto corriente, que en definitiva es plata que sigue estando, porque si yo me presto a mí mismo, en definitiva tampoco genero un agujero en mi presupuesto, y en este caso siempre terminan siendo avalados por el Congreso, que va a pasar siempre, ¿no? O sea que si tuviera Dilma por eso, deberían renunciar todos los parlamentarios. Claro. Vos hablabas de una venganza. Vos hablabas de una venganza hacia Dilma. ¿Una venganza de qué sectores? ¿Consideramos a la derecha de Brasil? De los mismos cambiados, por empezar. Porque bueno, también hay que tener en cuenta que muy bien pasaron las elecciones en octubre de 2014, cuando ganó Dilma la segunda vuelta. Sí. La derecha opositora, el Partido de Democracia Brasileña, inmediatamente comenzó a conspirar, a no querer reconocer el resultado y después a plantarse como una oposición férrea y a veces hasta inhumana dentro del Congreso, evitando que el gobierno de Dilma pudiera ejercer sus funciones normalmente. Ni siquiera le dieron ese plazo que se llama la luna de miel, ¿no?, de los 100 días. Claro. A partir del primer día que asumió Dilma empezaron a trabarle todas las medidas del gobierno. Pero en este caso, el que habilita, el diputado Gordo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que era del partido del PMDB, que es partido aliado de gobierno, al que pertenece el vicepresidente de Dilma, es un tipo que está acusado de corrupción, está procesado por la Corte Suprema de Justicia en caso de corrupción. Se le encontró una cuenta con 5 millones de dólares en Suiza que sospecha proviene de las coimas de Petrobras, tiene una fortuna valorada en 52 millones de reales, que no puede explicar de dónde viene. Lo que pasa es que el PT habilitó en lo que es la Comisión de Ética del Congreso una sanción, una investigación a este mismo diputado porque había ocultado esos bienes y esa situación de él. Entonces, esta persona ha tomado revancha y ha habilitado, en conjunto con la oposición
más reaccionaria, esa fantochada que pudimos ver ayer, porque si ustedes pudieron seguir la votación, veían que la mayoría de los diputados que votaban a favor del juicio político, ninguno hacía referencia a la acusación, sino que votaban por sus hijos, por sus padres, por su madre, incluso hubo un ex militar que votó en homenaje al torturador de Dilma Rousseff. O sea, es una barbaridad, ¿no? Es una fantochada, y yo siempre, a partir de que empezó todo este juego, yo lo llamo el carnaval grotesco de terror que tiene Brasil, ¿no? Que en contraposición al carnaval alegre por el que tenemos el país, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo repercute toda esta situación en la gente que ayer también ha trascendido que había manifestaciones tanto a favor como en contra de Dilma? ¿Cómo lo viviste vos, como argentino, al pueblo brasilero y sus manifestaciones en esta situación? Bueno, si te vas a poner a ver las imágenes, la composición social y étnica de los distintos manifestantes, te das cuenta cómo viene la cosa. Los manifestantes a favor del derrocamiento de Dilma, la mayoría, la gran mayoría, pertenecen a la clase media blanca de este país, que parece ser que se olvida que está beneficiado por estos 13 años de gobierno del PT en su capacidad de consumo, de crecimiento, de desarrollo, pero no toleran. Es un país muy racista, y como dijo Martín que de Página 12, es clavócrata, ¿no? No pueden sacarse de la cabeza todavía de la cultura en sí, de ver que tienen que tener una gran parte de la sociedad en una situación de semi-esclavitud, ¿no? Que no pueden tolerar que el pobre haya salido de la pobreza, y que el pobre haya podido subir un avión, y que el pobre haya podido comprarse una casa o comprarse un auto. Aquí una vez un periodista de Globo, yo decía la realidad que el problema de tránsito en las grandes ciudades de Brasil es porque el pobre ahora puede tener auto. Claro. Bueno, esa es la composición sociológica de los que apoyaron el golpe contra Dilma. Y por el otro lado tenés los grandes movimientos sociales como los sin tierra, los sin techo, los sindicatos, los partidos de mayoría, los partidos de izquierda, las fuerzas más progresistas del país, que se oponen no solamente por defender a Dilma, porque incluso ayer pudiste ver que había incluso algunos diputados que son claramente que son de derecha, pero que no estaban de acuerdo en que se tome una medida como esta porque va a violentar la Constitución. Entonces, el país está dividido absolutamente en dos. Brasil está dividido en dos, y va a ser muy difícil que cualquier gobierno que asuma, como va a ser el de vicepresidente, a partir de que apruebe el Senado el juicio político, poder gobernar. Yo no sé cómo va a ser para gobernar 2 años con esta ilegitimidad, ¿no? Va a ser muy complicado. Uh-huh. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Rodrigo Marcogliese. Sí, ¿qué tal? ¿No? ¿Das por hecho que el Senado va a seguir con esta aprobación que tuvo en diputados? Se estima que será el 11 de mayo, ¿no?, la votación en el Senado. El 11 de mayo se calcula, y además el problema es que en el Senado hace falta mayoría simple. Ajá. Por eso ayer era tan tenso el tema, porque priorizaban los 2 tercios de la Cámara de Diputados. En el Senado no, con la mayoría simple ellos pueden aprobarlo, y lamentablemente de una buena encuestas entre los mismos senadores, la mayoría está a favor de iniciar el juicio. Pero esto no termina ahí, porque Dilma va a estar 6 meses suspendida en su cargo, mientras le llevan adelante un juicio político, y después tienen que probarlo y en todo caso condenarla función del gobierno si le prueban que cometió algún delito. O sea, esto puede ser absoluto, que mientras tanto el país sigue sin moverse, con una desaceleración de la economía muy grande, que no solamente tiene que ver porque es Brasil, sino porque el mundo está así. Y Brasil depende mucho de sus exportaciones, y depende mucho de colocarse materias primas en el mundo, que han bajado muchísimo de precio. Pero hay que recordar otra cosa: detrás de toda esta movida está la mano de Estados Unidos, ¿ves? Porque no es casual que Washington no haya dicho nada sobre este tema, no haya hecho un comentario ni haya planteado nada sobre este tema, y que además Washington también tiene todavía la espina clavada de cuando, ustedes se acuerdan, cuando Snowden reveló que Dilma era espiada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Sí. Bueno, en castigo de eso, Dilma, cuando se abrieron las primeras licitaciones de
la reserva de petróleo que llaman Presal, que están en alta mar, dejó afuera a las empresas de Estados Unidos, entre ellos Chevron. Que bueno, y ahora hay proyectos de la oposición para que se elimine el potencial de Petrobras sobre esta zona y se abra al capital privado, en este caso, empresas norteamericanas. O sea, detrás de todo esto se juegan otros intereses. No solamente el interés de que si el pueblo brasileño va a estar bien o mal económicamente, o si Dilma cometió una falta o no cometió una falta. Porque te voy a remarcar, la comisión que llevó adelante el pedido de juicio político, conformado por 38 diputados, tiene 35 sospechados de corrupción o acusados o procesados. Eso que es evidente cuál es el motivo por el cual se quiere sacar a Dilma y en todo caso también al PT, terminar con la gestión del PT en Brasil. Y el vicepresidente de Brasil, ¿no?, que quedaría al mando ante la ausencia o si se llega a apartar a Dilma Rousseff, que es del mismo signo político que el diputado que inicia también este pedido de juicio, siente la presión de Estados Unidos. ¿Cómo se lleva con relación a la demanda internacional de la política que ejerce sobre Brasil? Bueno, inmediatamente cuando él se sintió que iba a poder ocupar el lugar que nadie le dio electoralmente, él empezó a tender sus lazos con Estados Unidos, con el Departamento de Estado. Él conspiró abiertamente contra su propio gobierno, ¿no? Yo creo que le han calentado la cabeza, como se dice vulgarmente, de que iba a ser presidente, que lo último que le podía faltar en sus años que ya le quedan de vida, llegar a presidente, que electoralmente jamás iba a poder llegar, porque lo máximo que ha sacado cuando se ha presentado como candidato a diputado ha sido 90.000 votos en un país de 230 millones de habitantes, y yo creo que es un títere. Es como, no sé si se acuerdan cuando fue el golpe de Estado en Venezuela, que pusieron a Carmona, el presidente de la Federación Empresaria, que terminó siendo un fantoche de los golpistas. Yo creo que este tema del vicepresidente hoy de Dilma es un monigote manejado, ¿no?, por los golpistas. Que detrás hay otra gente que yo no sé cuál, porque también tiene un pedido de juicio político de él, por la misma causa que Dilma. Claro. La Corte Suprema pidió que le abrieran también un juicio político a él, porque él también firmó y refrendó las mismas cuestiones que hizo Dilma. Para vos, Diego, si tuvieses que titular este apartamento que se produce, o por lo menos se vota en el Parlamento, ¿se origina de la embajada? Y yo creo que hay anuencia, porque también recordemos cuando empezaron todos los movimientos de protesta en Brasil, que en realidad empezaron antes del Mundial, por los gastos del Mundial, pero en realidad apareció un movimiento callejero que se llamaba Pase Libre, que reclamaban por el valor del transporte público, y atrás empezaron a aparecer otros grupos. Había otro grupo que se llama Bloco, bueno, empezaron estos grupos neocon, que nadie sabe cómo se organizan, la mayoría se organizan por redes sociales. Pero ¿quién los financia? También recordemos que los organizadores de los cacerolazos en Argentina venían a reunirse aquí a Brasil y a recibir financiamiento para organizar los cacerolazos de protesta contra el gobierno de Cristina Kirchner. O sea, ¿de dónde sale esa plata? De la PNG famosa, que tiene un financiamiento bastante oscuro y poco claro en realidad de sus fondos para no saber también qué finalidad tienen. Y todo esto ya sabemos quiénes están, ¿no? Los muchachos que siempre han ayudado a conspirar en todos los gobiernos de más o menos progresistas del mundo, y que en realidad, si ponemos a ver, a Estados Unidos le conviene que Brasil caiga, o como ha caído Argentina, pero porque Brasil tiene una potencia tan grande que arrastra al resto de los gobiernos latinoamericanos. Yo creo que los próximos están en la mira son obviamente Venezuela, Ecuador y Bolivia. Claro. Recordemos que también a Evo Morales le intentaron la causa esa del hijo que supuestamente había tenido, para que perdiera el referéndum, ¿no? El referéndum, claro. Eso se hace con mucho dinero. Claro, los grupos mediáticos, como acá en Argentina sucede que tras una noticia siempre hay un hostigamiento por parte de Clarín o otro grupo. Allá con Globo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y
igual, encima tiene una ventaja con Perón que reconoció en su momento públicamente su apoyo a la dictadura, cosa que Clarín nunca hizo. Pero lo es vergonzoso para nadie que manejan la comunicación de forma monopólica. Prácticamente no hay canal de televisión del Estado en Brasil, no hay medios estatales con el cual se pueda romper ese medio mediático. Y además, cuando por ejemplo fueron las convocatorias de apoyo a Dilma, no pasaron una sola imagen, pasaron la novela, o sea, tapaban absolutamente todo. Pero cuando fueron las marchas en contra de Dilma, eran 24 horas, casi una cadena nacional de las cosas que sucedían, ¿no es cierto? Y es evidente que, bueno, al escuchar a los columnistas de Globo en televisión, te das cuenta cuál es la posición editorial del medio, y que evidentemente está detrás de toda esta entente que se armó entre legisladores, partidos de oposición, una parte del Poder Judicial y las empresas de medios, con también el respaldo de las federaciones empresariales paulistas, que son las más fuertes de Brasil y de la región, ¿no? Las económicamente más fuertes. Diego Vidal, te agradecemos por tu análisis tan claro de la situación que se está viviendo en Brasil, y seguramente volveremos a contactarte para ver cómo sigue esta situación. Está bien, entonces te agradezco a usted y le digo también que hay que estar muy atento, porque lo que pasa acá en Brasil va a repercutir negativamente a Argentina, más allá de que supongo que del gobierno de Macri deben estar muy contentos con esta situación, pero me parece que no le va a resultar muy bueno para Argentina que Brasil siga cayendo, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias por el contacto. 30 minutos pasan de las 3 de la tarde, seguimos en Comunas AM. Es muy interesante analizar lo que dijo Diego Vidal, periodista argentino que